comunidad de Pueblo Juárez, en Coquimatlán, donde entregamos la obra de rehabilitación de la unidad deportiva de esta localidad. Una obra que representa una importante mejora en la calidad de vida de las y los habitantes de esta comunidad, pues ahora cuentan con un espacio digno para hacer deporte y para el sano esparcimiento, sobre todo de la niñez y de las juventudes. Una de nuestras convicciones en el gobierno estatal que encabezo es no perder de vista que Colima es mucho más que la zona conurbada. Así que no centralizaremos las obras de infraestructura, ni las acciones de gobierno, ni los programas. Creemos en la importancia de caminar por las comunidades, de escuchar a la gente a través de nuestros diálogos comunitarios y de apostar por las obras o acciones que ellas y ellos genuinamente necesitan, y no por las que enaltecen el ego de las y los gobernantes. Otra de las acciones que realizamos esta semana fue la inauguración de las oficinas de la Subsecretaría de Movilidad en Villa de Álvarez, con las que se busca desahogar a las oficinas regionales que han estado trabajando con un poco de saturación, y eso ha generado que haya retrasos en algunos trámites vehiculares. En estas nuevas oficinas que están trabajando desde ya, será posible realizar 46 movimientos y se expedirán 36 licencias de conducir al día. Es decir, en promedio se realizarán 82 trámites diarios, lo que representará 1,640 al mes y más de 19,500 al año. Sin duda, es un avance muy significativo para poder brindar a las y los colimenses, particularmente de este municipio, la atención que ellas y ellos merecen. Otro tema en el que hemos estado trabajando con mucha intensidad desde hace varias semanas es en la salud. A todos estos esfuerzos que hemos estado realizando los hemos denominado Operación Salud Colima, y como parte de la misma hicimos entrega hace unos días de casi 45,000 medicamentos y más de 27,000 piezas de material de curación para abastecer tanto el Hospital Regional Universitario en Colima Capital como al Materno Infantil de Villa de Álvarez. En días previos se había entregado también al Hospital de Manzanillo, de Tecomán y de Ixtlahuacán. Y aquí quiero destacar todo el apoyo que hemos recibido del Gobierno de México y del modelo IMSS Bienestar para generar las condiciones que nos permitan que en Colima podamos brindar un servicio de salud de calidad y con calidez. Como muestra de este interés, también les platico que conseguimos integrar a la cartera de servicios del Hospital Regional Universitario el área de comunicación humana, audiometría y foniatría. Este viernes por la mañana tuve la oportunidad de acompañar a Casey, una chiquita de 3 años que es hija de padres con discapacidad auditiva y que nos decían que la pequeña tenía problemas para comunicarse. Por lo tanto, existía la sospecha de que Casey pudiera enfrentar problemas para escuchar. Tras una minuciosa revisión en el área de audiometría y foniatría, se supo que Casey escucha a la perfección, lo que nos dio mucho gusto. En fin, esto es a modo de resumen, parte de lo que vivimos esta semana que recién concluyó. Ahora, a lo que nos ocupa el día de hoy. Nos acompañan la delegada de Programas para el Desarrollo, Viridiana Valencia, quien nos va a compartir la información puntual sobre el proceso de vacunación de nuestras niñas y niños de 5 a 11 años. La verdad es que aunque tardamos en entrar en ritmo, cuando lo hicimos vimos con mucha alegría que la respuesta de madres, padres y tutores fue excelente y prácticamente se acabó el biológico. Pero seguramente pronto recibiremos otra carga que nos permitirá avanzar con el proceso de vacunación en este rango de edad. La meta, el compromiso, es que las más de 84,000 niñas y niños de este rango de edad que habitan en Colima puedan ser vacunados. Posteriormente, nuestra secretaria de Bienestar, Dulce Huerta, nos hablará sobre el registro de la pensión Colima Bienestar para personas con discapacidad. Y es que en ese sentido les traemos muy buenas noticias. La primera de ellas es que, entendiendo que la cantidad de población con discapacidad es una cifra dinámica, con incorporaciones constantes, decidimos mantener el periodo de registro abierto para que cada bimestre se puedan ir incorporando beneficiarias y beneficiarios. La segunda buena noticia es que decidimos extender la edad máxima hasta los 64 años, es decir, esta pensión será en Colima por completo universal,
Pues recordemos que las personas mayores de 64 años ya son atendidas por la pensión de adultos mayores del Gobierno de México. Pero bueno, no me extiendo más, todos los detalles sobre estos dos temas nos los compartirán las responsables de cada área y al final de la conferencia, como siempre, estamos a sus órdenes para cualquier inquietud o para cualquier pregunta. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos, que tengan un excelente inicio de semana. Muy buenos días. Como lo dice la gobernadora, el día 1, 2 y 3 de julio, viernes, sábado y domingo, se estuvo aplicando en nuestro estado en 4 macrocentros alrededor de 22,000 dosis del biológico Pfizer pediátrico para niñas y para niños de 5 a 11 años. En el estado de Colima tenemos cifras que nos da el INEGI, tenemos 84,714 niñas y niños entre este rango de edad, ya se aplicaron 21,285, teníamos 24,000 dosis en el estado, quedó muy poco, sin embargo, el día de hoy se nos dio el aviso de que probablemente mañana vamos a poder estar recibiendo en el estado de Colima otras 12,000 dosis, como lo mencionábamos al inicio. Se crearon o se asignaron 4 macrocentros en todo nuestro estado, en Tecomán, Manzanillo, Villa de Álvarez y en Colima, en las unidades deportivas de estos 4 municipios, en las canchas techadas, en el caso de Tecomán, en la Unidad Deportiva Norte, en el caso de Villa de Álvarez, en la Unidad Hugo Gómez, en Colima, en la cancha de Jambal y en Villa de Álvarez, en la Unidad Gil Cabrera. Tenemos proyectado que este fin de semana vamos a utilizar la misma manera y el mismo método de operación para la aplicación de la vacuna Pfizer pediátrica de 5 a 11 años, viernes, sábado y domingo, en caso de que el día de mañana nos llegue el biológico. Y el proceso de vacunación sigue siendo el mismo, hay que llevar a los niñas y niños a los 4 macrocentros, con su registro de Mi Vacuna y con su CUR, acompañados de mamá, papá o tutor. Y por el momento es toda la información que tenemos. Esta semana estará nuevamente reunida la Brigada Correcaminos con todas las dependencias estatales y federales para la organización de esta vacunación. Por nuestra parte es todo y agradecer a las madres y padres de familia que realmente atendieron el llamado, que prácticamente los 3 días estuvimos agotando la vacuna de nuestro estado, que posteriormente nos traerán más a nuestro municipio y por ende a nuestro estado y por ende a los municipios. En caso de llegar vacuna suficiente, en caso de llegar biológico suficiente, abriremos un centro en cada uno de los municipios, pero por lo tanto nos quedamos con la misma información en los 4 municipios. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos, con su permiso, gobernadora. En este caso nos toca hablar sobre la pensión Colima Bienestar para las personas con discapacidad y en lo que haremos un resumen de lo que ha sido este trabajo en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado. Como bien recordamos, la pensión para personas con discapacidad en su momento inició de 0 a 18 años, posteriormente se alargó a 29 y hoy en día, gracias al esfuerzo financiero que ha hecho el Gobierno del Estado y gracias al compromiso de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, hemos hecho de la pensión Colima para el bienestar de las personas con discapacidad una pensión de manera universal, es decir, ampliando la pensión hasta los 64 años con una inversión del Gobierno del Estado de 39,992,400 pesos, adicionales a la cifra que ya está aportando el Gobierno de México. Pues bueno, el pasado 6 de junio se habilitó el registro para las personas en dicho rango de edad con discapacidad permanente. Se instalaron en todo el estado de Colima 12 mesas fijas y 6 temporales para el registro de beneficiarios y beneficiarias. La finalidad al final para registrar era de más de 4,700 personas con discapacidad y actualmente mostramos con ustedes en la pantalla cómo quedó el corte de registros hasta el periodo 30 de junio de 2022, sumando un total de 2,792
registros en todo el estado de Colima, 150 en Armería, 886 en Colima, 79 en Comala, 103 en Coquimatlán, Cuauhtémoc 195, y así vamos viendo el desglose entre la región 1, que corresponde a 5 municipios del estado, tenemos un registro de 1,608, y de la región 2, que es la zona costera, 1,184 registros. Con esto podemos dar las buenas noticias de que gracias a la disposición que se tiene podemos estar ampliando los registros para las personas con discapacidad. Como bien lo comentaba la gobernadora, pues es un grupo de personas que ha sido dinámico, no se controla, hay una variación, por lo que cada bimestre estaremos en posibilidades de poder registrar a personas con discapacidad para que tengan derecho a este beneficio, y con esto alcanzamos la universalidad, entendiendo también que seremos uno de los primeros estados de la República que está haciendo este esfuerzo para que tengamos cubiertas a las personas con discapacidad. Pronto les daremos a conocer cuándo recibirán la tarjeta a quienes ya concluyeron el registro el pasado 30 de junio, y a finales entre julio y agosto estaremos entregando sus tarjetas, pero también estarán recibiendo el primer pago correspondiente a 2,800 pesos bimestrales. Y por el momento lo que nos toca informar, que a través del Gobierno de México y el Gobierno del Estado estaremos haciendo registros previos antes del corte bimestral, de tal manera de que podamos armar un listado de las personas que aún no tienen derecho al beneficio para que puedan ser incorporados en los siguientes bimestres, y estaremos atendiendo desde la subdelegación de Bienestar, ubicada en la calle Francisco Hernández Espinosa, número 120, en la colonia Camino Real, en las oficinas del INCODIS, ubicada en la calle Encino, número 530, en la colonia Rinconada de Pereira, y por supuesto que también estaremos dando información desde la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres a través del número telefónico 312-316-2000, extensión 23003. Muchas gracias a todas y todos. Abrimos un espacio para preguntas de los medios de comunicación. Les pedimos solicitar el micrófono para el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gobernadora. Buenos días. Preguntarle a usted, gobernadora, dos preguntas. La primera, el sábado pasado los policías estatales hicieron un paro laboral, saber si ya llegaron a algún acuerdo o siguen las negociaciones. Ellos comentaban que estaban abiertos al diálogo con usted. Y la segunda, la vez pasada comentó que el gobierno estatal aporta una cantidad económica para la estancia de los elementos de seguridad federal. Preguntarle si este recurso estaba presupuestado o de dónde se están tomando los recursos, o si se están tomando los recursos de otras partidas presupuestales u otras áreas del gobierno, y si esto no comprometería las finanzas del gobierno. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera de tus preguntas, hay un diálogo abierto y permanente. Hemos estado nosotros cumpliendo con cada uno de los compromisos que hemos hecho con las y los policías, y el servicio se está prestando al 100% en nuestro estado por parte del área de seguridad pública. Y se acordó además mantener una mesa de trabajo, ¿no?, para cualquier inquietud que pueda surgir, que pueda ser atendida y resuelta de manera inmediata. Y respecto al otro tema, son recursos que sí estaban considerados dentro del área de seguridad pública, porque nosotros estamos previendo la posibilidad de contratar más elementos. Y en la medida que no se presentan a las convocatorias el número de elementos que nosotros quisiéramos, y en la medida que pasa un proceso de exámenes y demás, nosotros tenemos allá algún recurso disponible. Sin embargo, también hay que decirlo con toda claridad. Al final del año, y ya desde este momento y desde el principio del año mismo, todas las partidas o varias de las partidas presupuestales sufren movimientos, y sufren movimientos que están siendo de manera natural, por decirlo de alguna forma, porque nosotros no teníamos presupuestados los 1,000 millones de pesos que nos iba a cobrar el SAT en este año, y eso nos ha llevado a tener que generar ahorros en muchas de las partidas para poder destinar al pago de estos 1,000 millones de pesos. Entonces eso hace que de manera natural se muevan algunas de las partidas presupuestales, es decir, todo aquello que se aprueba en el presupuesto no es más que una proyección de cómo pretendemos gastar, pero muchas de esas cosas al final terminan moviéndose en función de si surgen gastos extraordinarios que no estaban previstos, o si no se registran los ingresos que considerábamos que tendríamos y por alguna razón hubiese menos.
pero yo te puedo decir que a mitad de este año, llevando ya 6 meses del 2022, hemos logrado cierta estabilidad financiera, hemos avanzado de manera importante. Hace un año estaba anunciando el gobernador anterior, más o menos por estas fechas, que ya no tenían dinero ni para la nómina. Eso no va a pasar. Nosotros estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y manejando el recurso público como debe de ser, con completa austeridad y transparencia. Gobernadora, buenos días. Primero, decirle que bueno, en el tema de movilidad, no sé si en algún momento el gobierno del Estado pretenda, por ejemplo, de tener alguna aplicación de teléfono y utilizar, por ejemplo, las licencias digitales, que hay licencias federales que ya son digitales, no se ocupan impresas. Bueno. Y en el tema de obras en desarrollo rural, pues yo creo que en Manzanillo le van a agradecer mucho, que está en abandono desde hace muchos años en la zona rural. Pero ya de obras de Manzanillo nos esperamos y el miércoles lo platicamos. Pero sí quisiera preguntarle, gobernador, el tema de campos. Hay denuncias de familias en campos que aseguran que los sacaron a punta de pistola, hay violaciones de derechos humanos. O sea, no ha habido una autoridad que haya ido a ese lugar a ver cómo están, a ver qué. Hay historias de veras, no es que los sacaron por la buena y oiga. No, o sea, elementos de la policía estatal, elementos también de policía de los preventivos, no unos que no son policías, son de seguridad privada también, que hicieron ahí actos de presencia. O sea, hay denuncias de las familias de que cuando hubo momentos en que estaban encañonados, que les cortaron cartuchos. Entonces, sí me gustaría conocer su percepción y la información que usted tenga al respecto. Bueno, podríamos presentar tal vez un informe detallado más adelante. Lo que te puedo decir en términos generales es que es un asunto en el que no estamos involucrados como gobierno estatal. Sí es un despojo como tal, pero es un despojo bajo una instrucción de un juez del orden federal, aparentemente más bien al revés, ¿no? Personas que estaban en predios que no tenían propiedad ni posesión acreditada y que alguna autoridad, entiendo que municipal, hizo el proceso debido para poder llevar a cabo este despojo, pero es una consecuencia de una resolución de un juez del orden federal, que seguramente, porque así es como deberían de proceder, el primer paso es, ya con la resolución y con la orden, pedirle a las personas que dejen el lugar, y al no aceptar hacerlo de manera voluntaria, entonces se procede al uso de la fuerza pública. Pero es un asunto estrictamente judicial y que está ya resuelto por jueces del orden federal. Sin embargo, con mucho gusto podemos dar un informe más detallado en la próxima semana para poder hablar de este tema. Gobernadora, la semana pasada, el viernes prácticamente, ya después de las 2 de la tarde, trascendió que el director de pensiones había presentado su renuncia, para saber si ya es oficial esta renuncia. Y también Martín Flores en su momento dio a conocer que el gobierno estatal ya ha contratado más de 1,200 personas de confianza, y por otro lado también denunciaba pues que el incremento que se les ha autorizado sigue siendo muy por debajo de lo que ellos esperaban, y tendrían esta semana para continuar en esa espera de una reconsideración del incremento. ¿Qué respuesta tiene para los trabajadores que están todavía en espera de esta posibilidad de incremento, y sobre pensiones y sobre qué va a pasar en esta institución? Bueno, en el caso del Instituto de Pensiones, efectivamente se recibió la renuncia de su director y está ya haciéndose el proceso legal respectivo para poder nombrar a un nuevo titular del IPECOL. Se tiene que convocar al consejo y es un proceso que seguramente se desahogará durante esta semana para que tengamos un nuevo director de pensiones. Respecto al tema del incremento salarial y del líder sindical, respecto al incremento salarial, yo diría con mucha franqueza lo que comentaba hace un momento. Las proyecciones que se hacen del presupuesto, esa es una proyección sujeta a lo que se supone que vamos a ingresar, a los recursos que vamos a tener y a las cosas en las que pretendemos gastar. Sin embargo, de pronto resulta que hay o gastos extraordinarios o acciones extraordinarias
o cobros, como este caso del SAT extraordinarios, que nos llevan a hacer ajustes a la baja en todas las partidas. Nosotros lo comprometimos con las y los trabajadores un incremento del 3% a su salario, conscientes de que es un incremento que vamos a poder respetar, conscientes de que es un incremento que les garantiza que ellos reciban su salario de manera puntual durante todo el año y el pago de sus prestaciones, y no arriesgándonos a lo que ha sucedido en el pasado. Yo decía, y lo digo con mucha franqueza, nada me ganaría yo ni ellos a decirles de palabra que sí van a tener un incremento mayúsculo, que en otros años nunca se los cumplieron y que a pesar de eso, además, les terminaron a quedar a deber las quincenas. Nuestra regla máxima es la sinceridad y nosotros no podemos engañar a los trabajadores, no podemos prometerles un salario que no es posible pagar con recursos públicos. Al líder sindical lo que le diría es, hemos hablado con absoluta franqueza con él a través del subsecretario de Administración y en 2 ocasiones directamente una servidora. Él incluso planteaba la posibilidad de hacer una consulta para ver si se estaba o no se estaba de acuerdo con el incremento salarial de los sindicalizados y las sindicalizadas, y yo le dije incluso que le podía tomar la palabra, que el día que quieran organizamos una consulta pública donde todas las y los colimenses opinen, porque al final son recursos públicos, y están de acuerdo en generar un incremento mayor al salario de las y los trabajadores, y que entonces podamos disminuir en otras áreas el recurso que se tenga previsto, ¿no? Pero de entrada, la decisión que se tomó desde el gobierno estatal, que está completamente justificada en la ley, fue una decisión absolutamente responsable, con el único compromiso de que trabajadoras y trabajadores tengan certeza de que van a poder recibir su salario tal y como está convenido y que van a poder recibir sus prestaciones en tiempo y forma. No, la verdad, de las 1,200 contrataciones, la verdad es que no sé si de verdad el líder sindical piense que las personas no se van a poner a revisar. Nosotros hicimos un compromiso cuando ingresamos al gobierno del estado y cuando mandamos el presupuesto para este año, de ahorrarnos por lo menos 500 millones de pesos en estos rubros de contrataciones de personal de confianza, y lo estamos cumpliendo. Evidentemente hubo personal que había llegado con el anterior gobierno y que salió, y que nosotros hemos contratado personal de confianza nuestro, de este gobierno, pero que ni por mucho se acerca ni a la mitad de lo que existió contratado antes. Entonces no se está generando un gasto extra en términos de presupuesto y de nómina de los trabajadores de confianza del gobierno del estado. Al contrario, estamos ahorrando en ese rubro de manera significativa por lo menos 500 millones de pesos este año. Buenos días, gobernadora. Preguntarle sobre pues los 2,000 millones de pesos del presidente de la República en obras para Manzanillo, bueno, para el Estado, pero principalmente para Manzanillo. ¿Cuándo llegarían? Ya se acabó el primer semestre del año. Y también preguntarle sobre, pues cuando vino la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Ramírez, hizo un compromiso de también aportar recursos para el tema de los cerezos, sobre todo para el de Colima, si ya llegaron y si ya se hicieron algunas adecuaciones o en beneficio de estos. Sí, muchas gracias. A ver, del tema relacionado con las obras en Manzanillo, están autorizadas para este año. Hemos avanzado de manera significativa en varios procesos de algunas de ellas. Sin embargo, el recurso no ha comenzado todavía a ejercerse. Estamos máximo un par de meses para que comencemos a ver las primeras acciones de estos recursos, y tendrá que ser este año la mayoría de ellos. Y en el caso de seguridad pública, se nos autorizó 200 millones de pesos para el cerezo de Colima y un adelanto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de otros aproximadamente 200 millones de pesos, que sería el último año del FAST y que se nos descontaría 20% cada año de los años subsecuentes de nuestro gobierno. Esto nos va a permitir pues invertir de manera inmediata también en temas de seguridad pública, sobre todo en áreas de inteligencia. Sin embargo, es recurso que aunque ya está autorizado, aún no se ha radicado al Estado. Justamente esta mitad de año es un proceso un poco complejo en la Administración Pública Federal y estatal también, porque se hacen los cortes semestrales y entonces entramos todos en un pequeño receso en el que no podemos mover ni partidas, ni cuentas, etcétera, y después otra vez comenzamos a la redistribución de los recursos. Entonces yo estoy confiada en que a más tardar en el mes de agosto podríamos tener ya radicados los recursos de ambas partidas en materia de seguridad pública.
Damos por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a las autoridades y a los medios de comunicación que nos acompañaron. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias a todas y a todos.